Bueno, yo les decía que en medio de todo este panorama, la OTAN ha iniciado maniobras nucleares en medio de las tensiones con Rusia. Y es que, bueno, ha iniciado ejercicios de disuasión aparentemente nuclear con aviones capaces de lanzar bombas atómicas. Cuéntanos un poco sobre esto, Arthur. Bueno, estos son para refinar básicamente muchos de los procedimientos que se llevaría a cabo para poder ejecutar, en este caso, pues un contraataque nuclear, ya que los Estados Unidos y la OTAN pues siempre se han retenido que no tomarían una iniciativa nuclear, sino que recurrirían de manera defensiva. Y lo importante cuando viene armamento nuclear es procedimientos. Línea de mando, comandos, o sea, y esas son las cosas que se están haciendo ahora, asegurándose que esos procedimientos, o sean aéreos o de tierra a tierra, se lleven a cabo correctamente. Fíjate que muchos decían, bueno, realmente Vladimir Putin va de farol. O sea, cada vez que dice que va a poner su dedo en el botón del apocalipsis, uno dice, bueno, será, no será, porque eso significaría un Armagedón total donde yo creo que caeríamos la gran parte del mundo. Pero cuando ya la OTAN está preparando estos ejercicios y cuando ya por diferentes lugares se dice que Putin está tan entre la espada y la pared que podría realmente desatar esa guerra nuclear, desde el punto de vista militar, ya le voy a preguntar también a Manolo, ¿tú qué opinas, Arthur? Mira, yo entiendo que toda esta guerra, que este conflicto que se comenzó en el 2014, era parte de un plan de consolidar la Rusia antigua, ¿no? La Sí, Rusia la de zarista. los zares. Exacto. Y entonces al tú apretar el botón rojo, pues obviamente te descalificas como la persona que vino a traer a Rusia, ¿no? Al siglo XXI y nacionalizarlo y hacerlo nuevamente la Rusia antigua. Y no creo que Putin quiera ser recordado ni en Rusia ni en el mundo como esa persona que destruyó esa capacidad o esa probabilidad. Bueno, la verdad que este hombre juega de una manera muy inequívoca, porque en un mundo globalista, además globalizado, donde todo el mundo tiende a eliminar fronteras, a globalizarse, al revés. O sea, gran parte de este conflicto tiene que ver precisamente con la expansión de las suyas, ¿no? Hay que recordar también, perdona, después de 9/11, Rusia fue el primer país que llamó a los Estados Unidos a decir que iban a bajar su nivel de preparación ofensiva y pusieron todos sus armamentos nucleares en lock. O sea que ellos entendieron la geopolítica y la geoestratégica que se estaba llevando a cabo en ese momento y fueron uno de los primeros países en llamar a Bush y decir, nosotros estamos con ustedes y nosotros vamos a bajar nuestro readiness. Y así mismo fue. Claro, aunque paradójicamente, Manolo, esto del mundo globalizado, aquí lo que ha demostrado es un auténtico fracaso, porque en el caso concreto de lo que está ocurriendo con Ucrania, cuando yo decía que ya este conflicto ha salido de esas fronteras, es porque hasta en el Congo tienen problemas de hambre por el tema de los fertilizantes. A nosotros en Europa y en Estados Unidos nos afecta por las cadenas de suministro, nos afecta por la subida brutal de los precios. Los combustibles, claro, etcétera. Mírate lo que tienen en Inglaterra. Habían anunciado que le iban a dar un subsidio a la gente por lo menos por los próximos 2 años para pagar los servicios públicos y resulta que Truss, por cuestiones políticas y demás, hoy quitan todos esos subsidios solamente por 6 meses. Entonces las protestas sociales también se vienen. Esto es lo que tú dices, el mundo globalizado, es que hoy necesitamos todos de todos. La circulación general de las mercancías por los sistemas navieros, por los sistemas de internet, eso se necesita, la cooperación internacional, y justamente Putin lo que busca es crear un nuevo orden internacional al lado de China, al lado de India, pero bueno, veamos a ver cómo sale Xi Jinping librado de esta conferencia número 20 del partido, pero que de todas maneras no deja de uno hacer preguntas, sobre todo hacia dónde va China, hacia dónde va Irán, hacia dónde van a ir ellos. ¿Van detrás de Putin? ¿Será Putin el líder que estará con ellos? Fíjate, China se abstuvo en el Consejo de Seguridad de la reunión de la ONU el otro día. Bueno, no, y no solo eso, sino que normalmente China no está acompañando la votación para condenar a Putin, pero tampoco está para ayudarlo. Entonces, fíjate las posibilidades
posiciones ambiguas que está jugando China. Y hoy China te está diciendo a ti, que es un jugador grande, por supuesto, en estas ligas, es que le interesa que el conflicto se le baje al voltaje porque ella también sale perjudicada de aquí. Y fíjate que en este congreso que tú estás comentando, que se celebra del Partido Comunista Chino, comenzó ayer, ha seguido en el día de hoy, lo que está haciendo Xi Jinping es, de alguna forma, manifestar aún más su autoritarismo. Obviamente, después de su presentación para volver a postularse a unas elecciones, eso como que se perfila que va a ser un cargo tipo rey, que te corono y hasta que te mueres vas a seguir siendo primer ministro. Y el tema es lo de Taiwán. El tema de Taiwán, que me ha parecido grave cuando apelaba al nacionalismo, diciendo que Taiwán seguía siendo un territorio de China. Hoy la presidenta de Taiwán se lo dijo, se lo advirtió, le contestó a Xi Jinping cuando habló en el pleno del partido y le dijo: seguiremos siendo el país democrático que somos. Importante, un dato curioso, no quiso Xi Jinping que se publicaran las cifras económicas de China en el Congreso, cuando siempre se tiene previsto presentar un resumen de la situación económica del país para ocultar los verdaderos números del problema económico, sobre todo la burbuja inmobiliaria que pronto se reventará allí. Por supuesto, no, es que no lo están pasando nada bien. O sea, si Rusia lo tiene difícil desde el punto de vista económico, China no lo tiene precisamente mejor. Pero, Arthur, cuando él dice que Taiwán sigue siendo un territorio nacional de China y que no hay ninguna duda que lo van a recuperar, es una amenaza clarísima que lo que ha ocurrido entre Rusia y Ucrania pueda derivar en lo que pase con China y Taiwán. Claro, o sea, esto data de Mao y Chiang Kai-shek, o sea, la China capitalista o la China democrática. No, el mensaje es muy claro a la China comunista. Taiwán no va a ser una guerra fácil. Va a ser muy difícil, va a ser muy costoso para la China comunista. Y como comentaba Manolo, hay muchos indicadores económicos y financieros de la China comunista que se están ocultando. Cuando esa burbuja estalle, ahí es que vamos a ver nuevamente el andamiaje que se ha hecho de relaciones públicas, ¿no? Para el mundo externo se va a ver de verdad lo débil que es la China comunista. Y en este caso, pues la China democrática o Taiwán está mucho mejor preparado y capacitado económica, financieramente y militarmente para dominar ese mensaje que la presidenta mandó hoy hacia Xi Jinping. Y entre medias de todo eso yo decía en la pausa anterior que Cuba obviamente pues tenía que hacer una de las suyas, y es que en mitad de todo esto ha decidido aumentar sus importaciones de petróleo. Bueno, mírate el caos que hay en Cuba en este momento, el caos de los sistemas eléctricos de Cuba, aumentado por este huracán que acaba de pasar. Eso se llama en mi tierra río revuelto, ganancia de pescadores. Están ellos aprovechando el hecho de que Rusia deja de vender una parte de petróleo a Europa y comprarla a un buen precio, porque Putin se la da a un buen precio y se la da también fiada a pagar a largo plazo, para tratar Díaz-Canel de bajarle el voltaje a la situación que se está creando, porque hay un fuerte malestar en Cuba, inclusive con la gente que ha soportado y ha ayudado a la dictadura durante tantos años. Pero fíjate que llama la atención porque ya Rusia en el pasado se había ofrecido a entregarle a Díaz-Canel una nueva central nuclear, pagándole poco a poco, y Cuba dijo que no tenía el dinero, ni siquiera el 10% para hacer frente a ese primer pago. Pero la pregunta que se hace mucha gente es, en un día como hoy, que se ha caído una discoteca, que se ha caído un nuevo solar en Cuba, que se siguen cayendo escaleras y edificios, ¿de dónde sacan entonces el dinero para construir hoteles?